¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento. Las listas de espera sanitarias han sido noticia en la Cámara. La consejera Esther Monzón anunció que la espera quirúrgica en Canarias ha descendido en más de un 7%. Aún así, más de 9.000 pacientes llevan más de 6 meses esperando por una intervención. Pese a que la consejera reconoció que aún queda trabajo por hacer, el Gobierno asegura que estos datos marcan un cambio de tendencia a mejor. Enseguida abordamos este asunto. Antes vamos con otras cuestiones que han sido también noticia esta semana en la Cámara Regional. Canarias lidera los datos de economía sumergida, superando el 28% del Producto Interior Bruto. El gobierno canario espera reducir ese porcentaje a la mitad y activar los mecanismos para luchar contra el fraude fiscal y los empleos irregulares. Bienestar Social pretende poner en marcha el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias. Se trata de que cada cabildo informe de las necesidades para cubrir a la población que, estando de alta, aún permanece ingresada en hospitales, personas dependientes y una mejora de la ayuda domiciliaria. Mi abuelo era un buen hombre. Tengo la vanidad de creer que entre todos sus nietos, y hemos sido bastantes, yo era el predilecto. Es un fragmento de la obra La Lapa del escritor lanzaroteño Ángel Guerra. El Parlamento le rindió homenaje en el Día Internacional de las Letras Canarias. Bajo este seudónimo se esconde José Betancur Cabrera, uno de los autores más prolíficos del primer tercio del siglo pasado. Esta semana conoceremos el lado más personal de Jesús Ramos, diputado de la agrupación socialista Gomera. Con él hablaremos de gastronomía, lectura y de su afición por el rock. Y hoy en la entrevista semanal hablamos con Raúl Acosta, es portavoz del Grupo Mixto, único diputado de la agrupación herreña independiente. Con él hemos hecho un repaso de los temas que están marcando este inicio de año en Canarias y de la repercusión que tiene para la isla que los asuntos herreños se aborden en cada pleno. Ya tenemos con nosotros al invitado de esta mañana en el programa Parlamento, que es Raúl Acosta. ¿Qué tal, señor Acosta? Hola, bienvenido un día más a las entrevistas de Parlamento. Es el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, único diputado de la agrupación herreña independiente. Y empezamos por una especie de pequeño balance, porque ya han pasado casi 6 meses, bueno, algo más de 6 meses de legislatura, y le queremos preguntar por eso cómo valora el Gobierno y también el día a día del trabajo de la Cámara. Bueno, a nivel general creo que el Gobierno está afrontando los grandes problemas que tenía Canarias. Por un lado, vivienda, por otro lado también está haciendo un esfuerzo muy grande con la crisis migratoria que estamos teniendo, especialmente alcanzando acuerdos de máximos con la mayoría de fuerzas que representan en el Parlamento de Canarias y también elevando esas propuestas de Canarias, en este caso al Gobierno de España, para que tenga en consideración un poco una opinión única de lo que está sucediendo en Canarias. Y también en otros aspectos, ya a nivel más singular, o en el caso de la Isla del Hierro, por ejemplo, la aprobación en los presupuestos de una bonificación para el combustible, que era una reivindicación histórica, pues también creo que es otro paso muy importante y que en breve esperemos que ya se pueda hacer realidad. Bueno, enseguida vamos a hablar de algunos de estos puntos que ya ha señalado como destacados en lo que va de legislatura. Pero también quería hablar de la presencia de Agrupación Herreña Independiente como grupo parlamentario propio que le está sirviendo de altavoz de alguna manera para que los problemas del hierro tengan más espacio de lo que habían tenido hasta el momento, ¿no? Sí, sin duda el hecho de poder tener un grupo propio nos ha permitido estar presentes en todas las comisiones, tanto las permanentes como las que se van creando, participar en todos los asuntos del Pleno y además poderle preguntar en cada uno de los plenos al presidente y a algunos de los consejeros, con lo cual la mayoría de asuntos que preocupan a la ciudadanía herreña y que nuestro partido quiere canalizar, pues por suerte los podemos llevar o bien en alguna de las comisiones o bien en alguno de los puntos del Pleno. Y eso es verdad que nos está dando una representatividad política que por suerte pues nunca habíamos tenido a este nivel en el Parlamento de Canarias y nos está ayudando a impulsar muchas medidas e iniciativas para la Isla del Hierro. Bueno, vamos a hablar de la actualidad, porque es verdad que esta semana se ha hablado mucho
nuevo de la situación que está pasando el sector primario. Se han movilizado también los agricultores aquí en las islas. ¿Cuál es la valoración que hacen de la situación del sector en general y en particular aquí en Canarias desde Agrupación Guerreña Independiente? Pues esto ya es crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que los problemas que ahora han hecho esta explosión social de los agricultores, que ha recorrido toda Europa, son problemas que ya se venían denunciando por el propio sector desde hace muchos años. Lo que pasa es que han concurrido diferentes factores que han dicho basta ya: la guerra de Ucrania, el IPC, el aumento de los costes de los insumos, la baja productividad de las explotaciones, la falta de relevo generacional ha hecho que los agricultores digan que no pueden más. Además, el formalismo que se ha ido implantando desde Europa hacia abajo ha ido también acabando un poco con las ganas de seguir luchando de un sector, y es ahí donde también la clase política nos tenemos que involucrar, porque ya nos ha estallado el problema y tenemos que enfrentarlo teniendo en cuenta que estas reivindicaciones en la mayoría de casos son muy justas, son necesarias, y tenemos que darnos cuenta qué solución queremos darle al campo, porque sin el campo no vamos a tener comida. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, y en este caso el compañero Narváez Quintero está recogiendo un poco los pareceres del sector para ver a nivel de Canarias en este caso qué medidas podemos adoptar, que en muchos casos son medidas de simplificación administrativa que ayuden a los ganaderos y agricultores pues a tener mayores facilidades, sobre todo a la hora de relacionarse con la administración. Un agricultor sale de casa y tiene que hablar con el Cabildo, tiene que hablar con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento, al final tiene que tocar muchos palos, y en qué momento se puede dedicar a su explotación. Es eso lo que debemos de corregir. ¿Y cuál es la situación en concreto de la Isla del Hierro, que es específica además por el tipo de isla que es y por la situación poblacional, por muchas cuestiones, ¿no? El sector primario de la Isla del Hierro está atravesando también una de sus mayores crisis, sobre todo en la piña tropical, porque actualmente atraviesa diferentes dificultades por una serie de enfermedades y de degeneración de la planta, que ha hecho que la productividad haya caído. Se han perdido pues gran parte de las hectáreas cultivadas, entonces no estamos surtiendo a todo, digamos, el mercado que tenemos. Es verdad que tenemos, gracias a una orden ministerial, pues una limitación a la entrada de productos, en este caso tropicales, del exterior, como puede ser piña y plátano, para evitar que se reproduzcan plagas en las islas, pero si nosotros no somos capaces de satisfacer la demanda, probablemente en algún momento nos acaben quitando esa limitación y nos acabe entrando piña de Sudáfrica o de Costa Rica con la que no podamos competir. Entonces el sector primario de la Isla del Hierro, en este caso sobre todo la piña tropical, afronta un grave problema y mueve una cifra de negocio de más de 6 millones de euros, con lo cual genera mucho empleo, sobre todo en el Valle del Golfo. Y respecto a la ganadería también, el aumento sobre todo de la alimentación en el ganado ha hecho que muchas explotaciones ya no sean rentables, y producto de la doble insularidad también se estén cerrando muchas granjas. Claro, y hay otro asunto que ha puesto a la Isla del Hierro, en este caso pues con noticias desagradables, que tiene que ver con la crisis migratoria por la situación en la que están llegando estas personas. El mes de enero fue terrible en el Hierro, una continuación casi de lo que fue el mes de enero, de lo que fue el año pasado. ¿Cómo está la situación ahora? Porque sigue pendiente esa modificación legal que quiere el gobierno estatal poner en marcha, o por lo menos así ha dicho que lo va a hacer, para que haya un reparto justo de los menores migrantes. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que mi admiración por la ciudadanía reña, por el personal sanitario de la isla y por los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil de Frontera, porque el trabajo que están haciendo, es decir, una isla que en meses ha visto duplicada su población, que ha visto saturada su capacidad sanitaria, la gente de la Restinga, que ha visto cómo habían 30 pateras hundiéndose y un muelle inutilizado, y que no haya sucedido ningún incidente, sino que, bueno, dentro de la excepcionalidad se haya tenido cierta normalidad. Si no hubiera sido por la capacidad de resiliencia que tiene el pueblo reño y la solidaridad que tiene, por el pasado que hemos tenido también vinculado a la inmigración, no hubiera sido posible haber resistido como lo hemos hecho pues esta situación tan grave. Por desgracia, sabemos que esto no va a parar, que esto es una situación que se va a alargar en el tiempo, porque las migraciones son consustanciales a la propia humanidad, y tenemos que aprender a vivir con ello, pero también tenemos que aprender a que los gobiernos entiendan la singularidad que tiene la Isla del Hierro y que no pueden confundir este buenismo que tiene la ciudadanía reña con una dejación de sus funciones. Tienen que actuar, en el caso de la Restinga, pues adecuar el muelle para que tenga unas instalaciones mejores. Tenemos que hacer una buena promoción turística de nuestra isla, porque si no, al final el motor turístico que es la Restinga se va a venir en declive. Claro, y puede haber una de las consecuencias, al margen de todo este drama que se está viviendo, pero se está viendo afectado esa actividad económica, ¿verdad, señora Costa?
Sí, se está viendo afectada. Al principio pues no se notaron los efectos, pero a largo plazo ya se empiezan a ver reducción de, en este caso de reservas, menos grupos, menos buceadores. Entonces ese turismo, ese motor que estaba sobre todo concentrado en la zona sur de la isla, que es la Restinga, ya se está viendo afectado y tenemos que tomar medidas. También tenemos un problema con los pantalanes de la Restinga, que lleva una actuación que tiene el Gobierno de Canarias pendiente y que no ha ejecutado, y que sigue sin ejecutarse y que ahora es más necesaria que nunca. En fin, son muchas pequeñas cosas que cuando las ponemos en conjunto hacen que ese destino turístico que era idílico, como era la Restinga, pues haya menguado. Claro, y luego está la cuestión de los menores que yo apuntaba, porque es verdad que está pendiente esa modificación legal para que haya un reparto justo. Justamente esta semana el Gobierno de Canarias volvía a insistir en que no se cumplía el reparto de mayores y los de menores estamos en veremos, pero ustedes han dicho en el Parlamento que no ven esa solidaridad, por lo pronto si no fuera por ley no la iban a ver, ¿no? Está claro que no, es decir, ha habido unos acuerdos entre las comunidades autónomas, pero no ha habido una solidaridad como tal. Canarias ha afrontado solo, ya tiene cerca de 6.000 menores no acompañados a los que está tutelando de forma única. Esto es muy difícil de sostener. La Isla del Hierro hasta hace poco pues había más de 200. No tenemos capacidad, no podemos afrontar solo las necesidades, porque no es solo tener a un menor, es también darle una oportunidad, darle una educación, tutelarlo. Un menor requiere de un acompañamiento que es muy difícil darlo cuando estamos tan sobredimensionados. Canarias sola no puede y necesitamos esa modificación legislativa. Y no entendemos cómo en este caso el Gobierno de España, a pesar de que ya le hemos presentado diferentes alternativas, hasta 4 modificaciones legislativas posibles, todavía no ha iniciado una vía legislativa para hacer este reparto obligatorio como venimos demandando. ¿Cree que esta modificación está relativamente cerca o todavía se va a dilatar en el tiempo por tantos frentes abiertos que tiene el Gobierno estatal? Bueno, si hubiera voluntad estaría cerca, porque se puede hacer un decreto ley en este caso, claro, planteando una serie de modificaciones, pero vemos que no se plantea, que nos dicen que bueno, que para el próximo trimestre. Al final pasa el tiempo, Canarias sigue soportando una presión migratoria brutal y tiene a su cargo un número de menores que ya no tenemos recursos. Es decir, cuando la consejera de Bienestar entró habían unos 30 y pico recursos para los menores, ahora hay 70 y pico, está buscando ampliar, los ayuntamientos, los cabildos se involucran, pero llega un momento que no hay más y tenemos que hacerlo. Por ejemplo, vemos como una ley de amnistía pues se tramita en cuestión de muy poco tiempo, pero una cuestión tan urgente como es esta, pero no tan necesaria a nivel político, pues al final se va postergando los trámites legislativos en este caso del Gobierno. Hay otras cuestiones que son noticia y que son urgentes en Canarias, y una de ellas tiene que ver con la vivienda. Quizás es uno de los problemas, lo apuntaba usted en algún artículo que le he leído, uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta Canarias a día de hoy. Quizás no hemos ni siquiera dimensionado a qué nos estamos enfrentando. La gente no tiene dónde vivir, no tiene dónde alquilar, y ahora bueno, el Gobierno está tratando de poner medidas con ese decreto que pronto llegará al Parlamento. ¿Cómo lo valora? ¿Qué puede salir de este decreto? ¿Tiene alguna solución, aunque sea a medio plazo? Lo que está claro es que había que hacer algo. Canarias, toda Canarias, es verdad que cada isla tiene su singularidad, pero tenía un problema habitacional muy serio. En el caso de las Islas Verdes, no tener un sitio donde vivir o no tener un trabajo provoca que los jóvenes no se puedan quedar, con lo cual tenemos una gentrificación de la sociedad. Y este decreto viene a poner medidas alternativas que son atrevidas, que son diferentes. Habrá que evaluarlas bien, porque hay algunas que pueden generar problemas a largo plazo, sobre todo con las dotaciones de servicios públicos esenciales que puedan tener esas construcciones que se realicen. Pero estaba claro que había que hacer una crisis habitacional, porque Canarias lo estaba viviendo. Pero creo que tenemos que ir más allá y replantearnos el urbanismo que tenemos, porque actualmente el urbanismo o la ley del suelo aplicada, por ejemplo, como a Islas del Hierro, La Gomera o La Palma, falla en el sentido de que, por ejemplo, el Plan General de Ordenación de Frontera, que es del 2003, solo se han desarrollado 2 unidades de actuación, con lo cual tenemos mucho suelo urbanizable, donde la gente está pagando un IBI, pero luego ve que no puede construir. Entonces tenemos que darle una respuesta, porque los sistemas de planeamiento, lo que es ejecutar una unidad de actuación, es muy complicado para los propietarios, y tenemos que replantear un poco el cómo se puede hacer o cambiar el modelo. Será uno de los asuntos que sin duda va a marcar en estos próximos meses aquí en la Cámara Regional, y también será uno de los problemas más urgentes para el Gobierno, al tiempo que otro asunto, que es el famoso reto demográfico, se va a abordar de nuevo en la Cámara, que quizá es pensar cómo va a ser Canarias en los próximos años
en cuanto a llegada de población, que está teniendo todos estos efectos, para empezar, problemas de movilidad, problemas de vivienda, debe estar también en lo alto de las agendas, ¿no?, de los grupos parlamentarios. Totalmente. Canarias ha tenido pues una progresión demográfica bastante notable. Si nos comparamos, por ejemplo, con comunidades autónomas que sean semejantes en cuanto a territorio y personas como es el País Vasco, nosotros hemos crecido a nivel demográfico bastante. Vamos probablemente a crecer mucho más y tenemos que estar preparados porque tenemos también un reto demográfico que es asimétrico, es decir, Gran Canaria y Tenerife tienen unos problemas, que es la sobrepoblación, pero luego a lo mejor el Hierro o La Gomera tienen otros problemas, que es la falta de población. Casi son realidades opuestas, ¿no? Son realidades totalmente opuestas. Dentro de las 8 islas hay que afrontar el reto demográfico de una forma singular para cada isla, porque además el territorio de Canarias, digamos que las islas no capitalinas representan más de la mitad del territorio, pero luego tienen un porcentaje de población muy inferior. Entonces tenemos ahí una distorsión entre territorio y población, que es lo que se debe de regular, teniendo unas políticas que un poco armonicen esos flujos de población y podamos tener pues una convivencia en Canarias pues más cómoda para todos, evitar estas colas que hay en Tenerife, evitar estas situaciones sobredimensionadas también en el sur. Bueno, afrontar este gran problema que va a tener Canarias. Bueno, y antes hablaba usted de una vieja reivindicación de la isla del Hierro, también de La Gomera y La Palma, que era que se bonificara el combustible porque, y lo hemos hablado ya, en la isla pues se paga más por el combustible, es una de las consecuencias de esa doble insularidad, por no hablar de muchas otras. Eso está a punto de solucionarse, ¿no? Se va a solucionar, es un parche, porque es verdad que esta bonificación de 20 céntimos no pone remedio al problema, claro. Es un parche que vamos a tener y tenemos que articular otra serie de medidas que ayuden a afrontar este problema de cara al futuro. Es verdad que esto era un problema muy grave porque la isla del Hierro empobrecía a las familias en torno a más de 2.000 euros al año, este sobrecoste que tenía el combustible, y estos 20 céntimos pues viene a paliar un poco esa diferencia que estaba en torno a 30 céntimos litros, en este caso con la gasolina con respecto a Tenerife al Hierro. Entonces estamos muy contentos porque era una vieja reivindicación, era una aspiración, pero no nos podemos quedar aquí, tenemos que mirar más allá y tenemos que buscar pues cambios, en este caso sobre todo a nivel fiscal, que permitan tener una suerte de medidas que se apliquen a la isla del Hierro, por ejemplo, o a La Gomera o a La Palma, que permitan mejorar las condiciones de vida de los herreños, que es un poco lo que el espíritu que tiene nuestro régimen económico y fiscal. Bueno, hay más cuestiones, aunque sí, todavía nos queda tiempo para hablar quizás de sanidad, que también se ha abordado esta semana, además es una cuestión clave, el de las listas de espera. La consejera ha hecho pues una especie de balance del trabajo que su área ha realizado con respecto a la intención de frenar pues las listas de espera. Ha dado un dato relativamente positivo, por lo menos en cuanto a las listas de espera quirúrgicas, en el sentido de un 7%, pero todavía, decían todos los grupos, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, queda mucho trabajo por hacer, es verdad que han descendido las quirúrgicas un 7,26, pero todavía tenemos que evaluar cómo ese plan Activa Canarias, que ha empezado hace poco, cómo evoluciona, y tenemos que valorar pues una serie de medidas que ha adoptado, sobre todo en atención primaria y con el plan Activa, a ver cómo desenvuelven un poco las cifras. A nivel también de la consejería se está haciendo un esfuerzo muy grande en intentar reforzar los equipos y los especialistas en todas las islas, además de, por ejemplo, promover medidas de mejora de los procesos administrativos, como puede ser una historia clínica única donde se comparta la información y se mejora al final la atención al ciudadano, que en Canarias, por desgracia, tiene una valoración que es muy inferior a otras comunidades, de un 6 y pico. Entonces tenemos que también hacer un esfuerzo en la percepción de la ciudadanía de que tiene una buena sanidad, pero también tenemos que darles una sanidad que sea adecuada a lo que se merece. Hemos posado algunos de los temas de los que se va a hablar mucho en este arranque de año, y es verdad que también queda una cita importante en nada. En el mes de marzo se va a producir el debate del Estado de la Nacionalidad, será el primero para Raúl Acosta como portavoz, además de un grupo que espera de ese, bueno, es uno de los momentos más importantes de la Cámara junto al debate de los presupuestos, que espera de ese debate, porque es verdad que va a haber que hacerle un examen al gobierno, pero que lleva pues apenas 6 meses trabajando, ¿no? Bueno, creo que a ese debate vamos a llegar con parte de los grandes retos que teníamos, como era el tema habitacional, pues ya con una solución por parte del gobierno, que era el decreto. Creo que el presidente, en este caso, los grandes temas, como puede ser la inmigración, como puede ser el tema de bienestar, listas de espera, vivienda, los está afrontando, el tema del combustible también. Entonces
va a venir con bastantes temas candentes a nivel de todas las islas que va a poder dar una respuesta de lo que está haciendo en un tiempo, podemos decir que relativamente corto, y nosotros a nivel de partido lo que sí vamos a hacer es un poco retomar todas esas exigencias que íbamos teniendo. Es verdad que algunas ya se han ido cumpliendo, pero ir trabajando en ir construyendo pues nuestra hoja de ruta para que después de estos 4 años pues podamos ver cumplidas todas nuestras aspiraciones. Pues Raúl Acosta, que es portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros aquí en el programa Parlamento. Gracias. Esta semana se ha hablado en comisión parlamentaria de las listas de espera de especialistas y quirúrgicas. La espera para una intervención ha descendido en los últimos 3 meses, algo que marca, según el Gobierno, un cambio de tendencia. Sin embargo, a día de hoy son más de 30.000 los pacientes que siguen esperando para entrar en quirófano. El esfuerzo en materia sanitaria está dando resultados. Según el Grupo Nacionalista, a día de hoy las personas en lista de espera son 33.751. Se ha bajado la lista en 2.644. También el tiempo que pasa hasta que los pacientes son atendidos. Han conseguido bajar el tiempo de espera de los 152 días que se encontraron a 146. Esto es una semana menos de espera. Esto supone un punto de inflexión. La puesta en marcha del plan de choque Activa Canarias, que incluyó la apertura de quirófanos por las tardes y los fines de semana, ha agilizado un sistema que hay que seguir mejorando, algo en lo que coincidieron con la consejera los grupos parlamentarios. Continuamos trabajando en mejorar la eficiencia del sistema mediante la selección prioritaria de pacientes con mayor demora, el fomento de la cirugía mayor ambulatoria, la que no requiere de ingreso, y una evaluación mensual de la actividad realizada por los servicios para así ir corrigiendo las posibles desviaciones. Estas cifras de lista de espera siguen siendo absolutamente inadmisibles, por supuesto, por lo que continuaremos trabajando. Algunas de las medidas contundentes que ha sido autorizar programas especiales quirúrgicos los fines de semana o los lunes o los viernes fuera de la jornada habitual en la que se solían realizar, pues ayuda a paliar esta situación. Para que sigamos trabajando, para que tengamos presencia de especialistas en todas las islas no capitalinas y especialmente en el Hierro y La Gomera. Esa es la clave. Acercar la atención primaria a los ciudadanos, una reestructuración del modelo de atención primaria que sea mucho más sociosanitario. Ustedes pueden intentar usar cirugía de bolígrafo en la estadística, pero créanme que es difícil con la estadística engañarnos a veces. No es ningún titular triunfante. Subrayo los datos porque trabajamos sobre la realidad que ha mejorado levemente, pero que queda mucho por hacer. Esto no implica que haya que aminorar la marcha, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer, y lo está haciendo la Consejería y este grupo de gobierno, es pisar el acelerador y seguir buscando soluciones. El Gobierno insiste en que se ha revertido la tendencia al alza y que espera confirmar en el próximo balance semestral otro descenso en las listas de espera, tanto quirúrgicas como para especialistas. Los informes no dejan lugar a dudas. Canarias es la comunidad con el mayor porcentaje de economía sumergida, superando la media europea. El Gobierno regional trabaja para reducir a la mitad esa cifra, que deja también empleo ilegal. Unos 4.000 detectó Inspección el año pasado. Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de economía sumergida, un 28% del Producto Interior Bruto frente al 17% del resto de Europa. Son varias las conclusiones del informe presentado en el Parlamento, entre ellas la vinculación con el fraude fiscal y los índices de pobreza del archipiélago. Trabajos que ha realizado la COE de Tenerife lo sitúan en esta misma cifra, el 28%. Luego en Canarias observamos que sí hay una diferencia de acuerdo con la metodología que se ha utilizado aquí en Canarias, pues para que nos separamos abiertamente de lo que es la media europea. Los grupos parlamentarios han expresado la necesidad de contar con un nuevo modelo de gestión y evitar cifras como las del año pasado, donde la inspección detectó más de 4.000 empleos irregulares. También en la necesidad de aplicar políticas que favorezcan a reducir los niveles de pobreza en Canarias, la cual está bastante ligada con la economía sumergida. De la misma manera que creo que es erróneo echar una nube de sombra sobre toda la ciudadanía canaria en general, que se defrauda, que en la calle todo el mundo está defraudando. Me parece que es un error por mezclar churras con merinas.
Tal como expone el informe, lo que es indudable es que el fraude fiscal no solo depende de factores económicos, sino también de factores socioculturales, morales, éticos y normativos. Y más aún cuando este informe refleja que somos de las comunidades autónomas con mayor economía sumergida y fraude fiscal, entre un 22, un 27, lo que supone entre 10.000, 12.000 millones. Luchar contra el fraude fiscal y su vinculación con la economía sumergida, sino también con el fraude laboral y su vinculación con el trabajo no declarado. Supone una merma para los ingresos públicos, condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales y, por último, también produce una distorsión de la competencia empresarial. La finalidad del Ejecutivo canario es reducir las cifras un 50% y unificar los datos de la Administración para evitar pérdida de información. La Consejería de Bienestar Social ha anunciado esta semana que el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias persigue cubrir las necesidades de cada isla. Se trata de que cada cabildo haga su propio estudio para establecer el precio por plaza, atender la hospitalización domiciliaria y el ingreso de personas dependientes o que están en hospitales aún con el alta. Ya estamos llevando a cabo las negociaciones con los cabildos para el tercer plan de infraestructura sociosanitaria. Hemos demandado a los cabildos también a la par de ese plan de infraestructura sociosanitaria por una actualización del precio plaza para poner los costes reales. Y el Ejecutivo Regional sigue trabajando para que turismo y sostenibilidad vayan de la mano. De hecho, el Gobierno central va a inyectar 19 millones de euros para que Canarias pueda mejorar la eficiencia energética. Desde la Consejería de Turismo se trabajará además para evitar acciones incívicas en los parques naturales. Más dinero para sostenibilidad, eficiencia energética, alrededor de 19 millones de euros para eficiencia energética, 4 millones de euros para formación y unos 800.000 euros para que hagamos planes de sensibilización, pues por ejemplo para mitigar estas acciones que estamos viendo en los parques naturales de Canarias por algunos que representan el 0,001%, pero que siempre son noticias, que hacen un mal uso de los senderos, de los planes y que creen que para hacer una gracieta tienen derecho a invadir, a estropear, a pintar nuestros parques naturales y el patrimonio cultural de esta tierra. A petición del Grupo Socialista, la consejera de Bienestar Social ha comparecido esta semana para explicar cuándo se espera aprobar el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. Un plan que persigue, con unas 60 medidas, garantizar los derechos humanos de la población inmigrante que reside en el archipiélago. Canarias no cuenta desde hace 20 años con una actualización del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. Más de 380 organizaciones y 1.000 personas han realizado aportaciones para que finalmente el borrador sea aprobado por el Ejecutivo antes del mes de junio. Lo que ya pueden ir haciendo, que lo vayan integrando en el conjunto de sus políticas, porque ya se pueden hacer cosas al margen de que tengamos el plan o no aprobado. El resultado ha sido una propuesta ordenada de plan que pretende crear, ordenar y orientar las capacidades y los recursos con los que cuenta el Gobierno canario en particular y la sociedad canaria en general para seguir construyendo a que Canarias siga siendo un territorio de oportunidades y de convivencia ejemplar para todas aquellas personas que residan, trabajan y estudian en las islas. La situación de Canarias con respecto al fenómeno migratorio pretende reconocer los derechos de los migrantes en educación, sanidad, lucha contra la discriminación y en el ámbito de la atención humanitaria. Migrantes son personas, no son números ni siglas y como tales son sujetos de derechos humanos y desgraciadamente esta visión de la realidad está siendo torpedeada desde algunos sectores. Este es un plan, además, también que esperamos que ayude a que Canarias pues continúe siendo un territorio de oportunidades y también un ejemplo de inclusión y de convivencia para todos. Podría parecer que este plan sobre el que hoy debatimos es el instrumento ideal. Sería el instrumento ideal si Canarias se encontrase con una inmigración ordenada. No podemos olvidar nunca que hace décadas éramos nosotros, los canarios y canarias, los que poníamos rumbo hacia una tierra nueva, lejos de casa, para buscar también ese futuro. Que la realidad que también nos ocupa y que es emergente ahora y emergencia es cumplir
con las responsabilidades también de integración. Está en proceso de finalización y es una buena noticia porque no siempre vemos en responsables políticos que lo que se hereda, si es bueno, se mantiene. Hay veces que se tira a la basura. El plan, que aún está en fase de borrador, contempla 60 medidas que se desarrollarán entre 2024 y 2027 para lograr una integración cultural y una defensa de los derechos humanos de la población inmigrante. El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno canario ha comparecido para hablar de las ayudas que el Ejecutivo presta a los residentes canarios en Venezuela a petición de la agrupación socialista Gomera. José Luis Perestelo ha hablado en particular de las ayudas que se han venido aportando en forma de tarjetas para alimentos y medicamentos para las que hay lista de espera. A las 6.000 que ya se conceden se suman las peticiones para este año. Una acción que no se puede realizar sin la colaboración del Gobierno de España y del Parlamento de Canarias. Y no solo por la solidaridad que debemos tener con nuestra gente que vive en otras naciones, sino por la difícil situación social que sigue teniendo este país, por lo que es absolutamente necesario cooperar para darles cobertura social y sanitaria. No nos podemos plantear ninguna política de acción exterior que no vamos de la mano del Gobierno de España. Y por eso, en cualquier visita y cualquier iniciativa que planteamos en Venezuela, la planteamos también al embajador del Reino de España en Venezuela como al cónsul general. En este caso también tenemos la suerte de tener un antiguo parlamentario como Julio Cruz como consejero laboral de la Embajada de España. El profesor de la Universidad de La Laguna, Jorge Méndez, ha confirmado que las islas, en particular Fuerteventura, cuentan con tierras raras, quizás de las más valiosas. Méndez asegura que es necesario investigar más para saber qué cantidades hay y ha defendido que una posible extracción minera debería realizarse con todas las garantías medioambientales. Las llamadas tierras raras son en realidad 17 elementos químicos esenciales que son auténtico oro tecnológico. Se encuentran en toda la tecnología moderna, pero en muy pequeñas cantidades. Actualmente China es la potencia mundial que explota estos yacimientos. Y lo más que me gusta llamarlas es las vitaminas de la industria, porque son como eso, son vitaminas que están en pequeñas cantidades en toda la tecnología que nos rodea, desde la fibra óptica, desde la luz que viaja por internet, los móviles, hasta por supuesto y sobre todo las energías renovables. En concreto esta de aquí. Esta es la carbonatita, esto está cogido en superficie en la zona de Pájaro, en Fuerteventura, donde empezamos nuestra investigación. Y esa es la joya de la corona porque tenemos cantidades de 10 kilos por tonelada. Y esta semana vamos a conocer el lado más personal de Jesús Ramos, diputado del grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Se declara fan del rock, de la gastronomía canaria y de su municipio, Valle Gran Rey, que dice tiene una de las mejores puestas de sol. Pues yo recuerdo de mi infancia con especial cariño pues el tiempo que pasaba con mi abuelo materno, pasaba muchísimo tiempo con él. Luego de mi infancia recuerdo también, pues siempre he sido muy fanático de las motos y de despertarme siempre de madrugada para ver las carreras de moto cuando eran en otro continente, que siempre eran pues a las 5 de la madrugada, sobre esa hora. Pues yo creo que me echa para atrás cuando veo a una persona arrogante. Y algo que valoro pues es a la gente con autoestima y que pues saben realmente quiénes son. Creo que mi sueño para viajar es Nueva Zelanda. Es un país que me encanta, leo mucho sobre su cultura, sobre sus paisajes, la verdad que las fotos que puedes ver son impresionantes. Pues estoy leyendo uno actualmente que está también relacionado mucho con los temas que tratamos en el Parlamento, que se llama El capital en la era del antropoceno, que es de Kohei Saito. Es un filósofo japonés, pues sobre todo escribe mucho sobre economía y también sobre ecología. A un grupo que siempre me gustaría haber visto en vivo son los Red Hot Chili Peppers, pues me encanta, es mi grupo favorito, me gusta la música sobre todo de la época de los 90 y del 2000, sobre todo esos grupos de rock, incluso algunas otras variantes del rock, como puede ser el grunge, con Pearl Jam, etcétera. Yo la verdad que con la gastronomía que tenemos en Canarias y con lo que me gusta comer, pues no sabría cuál decirte, pero en la isla de La Gomera, por ejemplo, un potaje de berros con su correspondiente gofio, y yo creo que eso es ineludible, o un buen puchero, o quizás también un pescado a la brasa, un pescado bien hecho con sus papas arrugadas y su mojo verde.
Indudablemente en Valle Gran Rey, la playa del Inglés a la hora de la puesta de sol. Yo creo que son las mejores puestas de sol del mundo, son impresionantes y si pueden acompañarlas con una copita de vino, la verdad que es un lujo poder disfrutar de esos instantes. Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento, ha anunciado la puesta en marcha por primera vez de un sistema de subtitulado en tiempo real para todas las emisiones de la Cámara. Plenos, comisiones y cualquier acto podrá seguirse así para eliminar barreras y acercar la actividad parlamentaria a las personas con limitaciones de audición. Se trata, asegura Pérez, de lograr un Parlamento más inclusivo y cercano. Nada más entrar como presidenta del Parlamento, mi compromiso fue acercar el Parlamento a toda la ciudadanía. De las primeras acciones que hicimos hace ya 7 meses que iniciamos este Parlamento fue que todos los vídeos que hiciéramos desde el Parlamento de Canarias estuvieran subtitulados. Pero me parecía ya desde la legislatura anterior, que yo era miembro de la Comisión de Discapacidad, que nuestros plenos y comisiones tenían que ser vistos también por toda la ciudadanía y por incluso aquellos que tenían problemas de discapacidad. Y la Cámara Regional se sumó esta semana a la celebración del Día de las Letras Canarias con un maratón de lectura de la novela La Lapa del escritor y periodista lanzaroteño Ángel Guerra. Es el seudónimo con el que se conoce a José Betancor Cabrera, nacido en Teguise en 1874. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, fue la encargada de dar inicio al acto con un recuerdo a este lanzaroteño universal. Es un placer para mí dar inicio hoy, Día de las Letras Canarias, a este maratón de lectura en homenaje al escritor lanzaroteño José Betancor Cabrera, nacido en Teguise en 1874, hace ahora 150 años. José Betancor Cabrera pasó a la historia de la literatura canaria con el seudónimo de Ángel Guerra. Diputadas, diputados, periodistas, también ciudadanos leyeron fragmentos de La Lapa, una de las mejores novelas de la historia literaria de Canarias. Echábanse el agua y nada que nada abordaban el negro casco inmóvil del bergantín. Ángel Guerra tomó el mar que rodea nuestro archipiélago como gran fuente de inspiración hasta convertirlo en un personaje más de sus historias. Paco Metán con Grecia. Hasta Pues con este recuerdo al escritor Ángel Guerra nos despedimos esta semana. Recuerden que les esperamos de nuevo en 7 días aquí en Televisión Canaria.